Entonces, vamos a arrancar la clase de hoy, que es ácidos nucleicos. Desde el punto de vista agronómico es uno de los temas tal vez de mayor relevancia en los últimos tiempos por todo lo que se ha progresado en el mejoramiento genético gracias al uso de herramientas biotecnológicas y moleculares que existen hoy en día. Con el advenimiento de las plantas transgénicas se han solucionado muchos problemas y bueno, ahí la transgénesis está comenzando a ser reemplazada directamente por edición génica. Así que vamos a comenzar la clase con la parte más básica, que sería comprender qué son los nucleósidos y nucleótidos. Vamos a ver cómo está constituido el ADN, los distintos tipos de ARN. Y luego vamos a hablar un poquito de genómica, de secuenciación, de expresión de genes. Entonces, este sería el contenido mínimo de la unidad. Vamos a comenzar entonces con nucleósidos y nucleótidos. Esto, por favor, ténganlo bien en claro, porque si ustedes tienen bien en claro la composición de un nucleótido, después es mucho más fácil comprender lo que viene. Una base heterocíclica, que puede ser purínica como la que estamos viendo, o pirimidínica, unida a un azúcar que no es cualquier azúcar, es una pentosa, a través de un enlace glicosídico del tipo N, da lugar a los nucleósidos. Entonces, un nucleósido es una molécula monomérica, entonces que resulta de la unión covalente entre una base nitrogenada y una pentosa. Esa pentosa puede ser ribosa o bien desoxirribosa. Ya vamos a ver las diferencias estructurales entre ambos tipos de azúcar. Pero entonces lo importante hasta aquí es que un nucleósido entonces se obtiene por la unión glicosídica entre una base nitrogenada y una pentosa. También hay distintas clases de bases nitrogenadas que forman lo que encontramos en nucleósidos, que ya lo vamos a ver a continuación. Por ahora, entonces, el concepto es que una base nitrogenada unida a través de un enlace glicosídico a una pentosa da lugar a un nucleósido. Entonces, la base nitrogenada se va a unir a la pentosa a través del carbono 1 del azúcar. Y si esa base es una base pirimidínica, o pirimídica, como la que estamos viendo en pantalla, se va a unir a través del nitrógeno 1, del heteroátomo 1, del heterocíclico. Hay una deshidratación, como siempre, y condensación de la molécula. En el caso que se trate de una pirimidina, la unión glicosídica va a ser a través del heteroátomo de nitrógeno 9, siempre reaccionando el carbono 1 de la pentosa.
Entonces la unión a la base nitrogenada puede ser 1,1, en el caso que sea pirimídica, y 1,9 en el caso que sea una base purínica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que es un nucleósido? Sí, ingeniero. Bueno, acá me adelanté con la diapositiva, después volvemos sobre esta. Lo que por ahora tomen en cuenta que la base nitrogenada, entonces unido a la ribosa, va a dar lugar al nucleósido. Esta diapositiva que vemos acá, vemos que además del nucleósido, todos los compuestos tienen un grupo fosfato. Puede ser más de un grupo fosfato. Cuando al nucleósido se une un grupo fosfato a través de la pentosa con unión éster fosfórico, da lugar al nucleótido. Entonces, base heterocíclica o nitrogenada y pentosa constituye un nucleósido. Cuando además la pentosa se une a un grupo fosfato, constituye un nucleótido. Entonces, el nucleótido es el éster fosfórico de un nucleósido y está formado por un azúcar, por una base nitrogenada y grupo fosfato. Puede contener de 1 a 3 grupos fosfato, unido al carbono 5 de la pentosa. Entonces, aquí tenemos en pantalla la reacción de condensación. Esto constituiría nuestro nucleósido, la base nitrogenada y la ribosa. Si a su vez en el carbono 5 de la ribosa se produce una condensación con un ácido fosfórico, se va a obtener el nucleótido correspondiente, que en este caso se va a llamar adenosina 5-monofosfato. Estos nucleótidos constituyen las bases monoméricas o las unidades monoméricas tanto de ADN como de ARN. Lo que varían son las bases nitrogenadas. Y bueno, en este caso, ya le voy adelantando, la ribosa en carbono 2 al tener un grupo oxidrilo constituye la ribosa. Si se pierde este oxidrilo y está únicamente un hidrógeno, constituye la desoxirribosa, que es la constituyente del ADN. Pero eso lo vemos en minutos.
Lo importante hasta aquí es que se graben esto, que los nucleótidos constituyen las unidades monoméricas de ARNs y ADNs. Este grupo fosfato en las unidades monoméricas va a estar siempre unido al carbono 5, pero ya vamos a ver que en oligo o polinucleótidos, la unión es, si el grupo fosfato puede estar unido al carbono 5 y al carbono 3, para dar lugar a la formación del polinucleótido o polímero. ¿Cuáles son los desoxirribonucleótidos? Es decir, aquellos nucleótidos que van a dar lugar al ADN. La desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxitimidina y desoxicitidina, derivadas de la adenina, guanina, timina y citosina como bases nitrogenadas. Fíjense que en todos los casos la ribosa perdió el grupo oxidrilo en el carbono 2, por eso se trata de desoxirribosa. Y los nucleótidos que forma son los desoxirribonucleótidos. Además de formar parte de ADN y ARN, los nucleótidos tienen otras funciones muy importantes en los organismos. Uno de ellos es que actúan como transmisores de energía, es decir, es la energía disponible en los organismos, tanto en plantas como en los animales, que es el ATP, la adenosina trifosfato. Es un nucleótido trifosfato, cuya base nitrogenada es la adenina. Ya lo vamos a ver en detalle en las próximas clases cuando entremos a biológica. También actúan como señales químicas, como receptores, receptores de la señal, en respuesta a ciertas hormonas y estímulos extracelulares, como el caso de la adenina monofosfato cíclica, que la tienen acá en pantalla. Acá esta es una de las excepciones. General, yo le decía que el grupo fosfato tiene que estar en carbono 5, en el caso de los oligo y polinucleótidos, 5 y 3, pero son grupos fosfatos separados. Acá un grupo fosfato unido al carbono 3 se cicla
reaccionando a su vez con el grupo oxidrilo del carbono 5 de la ribosa, entonces da lugar a una estructura cíclica que recibe el nombre de monofosfato cíclico. Entonces la adenosina monofosfato cíclica, la CAMP, cumple funciones como receptora y traductora de la señal, y obviamente está ubicada en membrana celular. También los nucleótidos actúan como coenzimas, ya vamos a ver qué son las coenzimas, y son componentes, son factores coenzimas, actúan como coenzimas y participan en reacciones de óxido-reducción, tanto en catabolismo como en biosíntesis. En catabolismo participa la nicotina adenina dinucleótido, que es el NAD, y la flavina adenina dinucleótido, que es el FAD. Y en proceso de síntesis, quien aporta los equivalentes de reducción es la nicotina adenina dinucleótido fosfato, por eso esta T acá. No se preocupen porque todos estos nucleótidos que les estoy mencionando, obligadamente los tenemos que ver en detalle cuando llegamos a biología. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se entendió la diferencia entre nucleócido y nucleótidos? Sí, profesor. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que vamos a encontrar en los ácidos nucleicos? Cuando hablo de ácidos nucleicos, recuerden que puede ser ARN o ADN. Como bases púricas, es decir, derivados de la purina, recuerden que la purina es un heterocíclico condensado producto de la, valga la redundancia, condensación entre una molécula de imidazol y una pirimidina. Cuando tenemos, entonces, constituyendo un sistema 6,5, cuando tenemos derivados de las purinas, estamos frente a la adenina y a la guanina. Esas son las bases nitrogenadas, entonces, derivados de la purina. Adenina y guanina. Y luego recordarán como heterocíclico simple hexagonal a la pirimidina con 2 heteroátomos de nitrógeno. Aquellas bases nitrogenadas derivadas de las pirinas, de la pirimidina tenemos la citosina, uracilo y timina. Entonces, las bases pirimidínicas son citosina, uracilo y timina. Estos sí necesitan conocer en detalle, digamos, por lo menos cuáles son, no les pido las modificaciones que se suscitan en la estructura para dar lugar a una u otra base, sino que sepan ubicar cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina y derivadas de las pirimidinas. ¿Por qué? Porque hay una complementariedad en estas bases, como vamos a ver a continuación en la formación de las moléculas de nucleótidos. En la molécula de ARN, ustedes van a encontrar uracilo en reemplazo de la timina.
manteniendo las demás bases, tanto purínicas como pirimidínicas. Entonces, el ARN reemplaza timina por uracilo. También puede haber ciertas modificaciones que se suscitan en las bases nitrogenadas que le acabo de mencionar. Por ejemplo, la ribosa puede tener un grupo metil como sustituyente en el carbono, la citosina puede tener un grupo metil como sustituyente en el carbono 5 y dar lugar a la 5-metilcitidina. El caso de la adenina, puede el grupo amino a su vez, el hidrógeno del grupo amino ser sustituido por un grupo metil, es decir, pueden sufrir metilación, dando lugar a la N6-metiladenosina. En el caso de la guanina, esa metilación puede darse en el nitrógeno 2, dando lugar a la metilguanosina. Generalmente, cuando se metilan las bases nitrogenadas, producen el silenciamiento de genes. Ese gene no se expresa. Y esa es una técnica que se utiliza actualmente justamente para silenciar ciertos genes. Se produce la metilación de las bases. También, en lugar de ser una metilación, puede ser la incorporación de una molécula de ol, como un grupo de hidroxi, si quieren llamarlo así, como el caso de la citosina que se sustituye en el carbono número 5 por una función alcohólica y tenemos la 5-hidroximetilcitidina. También el ARN transferencia, ya vamos a ver ahora, pueden sufrir algunas transformaciones post-maduración de sus bases nitrogenadas, y la más importante de todas ellas es la metilación en la guanina produciendo metilguanosina. Pero esto simplemente es a modo de comentarios que le estoy haciendo. Por ahora lo más importante es que ustedes entiendan la estructura de las moléculas de ADN y ARN. Entonces, hasta lo visto hasta el momento, tenemos como bases pirimidínicas citosina, timina y uracilo. Como bases purínicas o derivados de la purina, tenemos adenina y guanina. Como azúcar, tenemos la ribosa, que puede contener o no su grupo oxidrilo en carbono 2, dando lugar a la ribosa propiamente dicho o a la desoxirribosa, en el caso de que se haya perdido ese grupo oxidrilo. Un nucleósido va a estar formado por la unión glicosídica de una base nitrogenada con el azúcar, con la pentosa. A su vez, si ese nucleósido se une a través de carbono 5, carbono 3, grupos fosfatos, de 1 a 3 grupos fosfatos, va a dar lugar a los nucleótidos.
En los ácidos nucleicos, sea ARN o ADN, la cadena se forma a través de la unión fosfato-diéster entre azúcares por condensación en los grupos oxidrilos de carbono 3 y carbono 5. Bien, hecho ese resumen, entonces podemos pasar a ver un poquito de qué se tratan los ácidos nucleicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Llegamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Bueno. Entonces, tenemos que introducir algunos conceptos. El ácido desoxirribonucleico, de aquí en más lo vamos a llamar ADN, contiene la información que prescribirá la secuencia de aminoácidos de una determinada proteína. ¿Qué significa eso? Que entonces el ADN va a dar lugar a la síntesis de las proteínas y es quien decide la secuencia primaria de la proteína. Es decir, la secuencia de aminoácidos prescrita en la proteína. Como el ADN es una molécula extremadamente grande y contiene toda la información para el crecimiento y desarrollo y defensa de un organismo, y sintetiza miles de proteínas distintas, esa información tiene que estar perfectamente ordenada. Y se ordena en unidades que nosotros llamamos genes. Un gen, y esto grábense a fuego, por favor, es la secuencia de ADN necesaria para la síntesis de un producto biológico funcional. En realidad, contiene la información para la síntesis de un producto biológico final. Ese producto biológico final puede ser una proteína o un ARN. Al propósito le puse este término funcional, porque en algunos libros van a encontrar así la definición y en otros van a tener como producto biológico final. De hecho, todavía no podemos hablar que ese producto sea funcional porque va a depender sobre todo las proteínas, van a depender de maduraciones post-transcripcionales para tener funcionalidad. Entonces hablemos de producto final. Ese producto final puede ser una proteína o puede ser una molécula de ARN. ¿Qué es el ARN? Es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, el ARN, ya vamos a ver a continuación. Si ustedes utilizan literatura antigua, van a ver que hay 3 tipos de ARNs. ARN de mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico, es decir, que todos ellos participan en la síntesis de la proteína. Por eso esta frase que dice actúa en la maquinaria celular, que elige y une los aminoácidos en una secuencia correcta. Ya vamos a ver cómo lo hace.
Pero con el advenimiento de la biología molecular a partir de fines de los 90, se pudieron detectar y hoy sabemos que esos tres tipos de ARN que le acabo de mencionar no son los únicos. Hay otros ARN que tienen funciones sobre todo como catalíticas. Ya vamos a comentar un poco acerca de ello. Entonces, tanto la molécula de ADN como de ARN son considerados polímeros de nucleótidos. Veamos un poquito entonces la estructura primaria del ADN. Vamos a comenzar con ADN. Como les adelantaba hoy, entonces, la unión polimérica va a estar dada por enlace fosfato diéster entre carbono 5' y 3'. Entonces, el grupo oxidrilo de una pentosa, el grupo oxidrilo del carbono 3, se va a unir al carbono 5 de otra unidad de pentosa a través de un enlace fosfato diéster. Entonces, la adición siempre va a ser la condensación, perdón, del carbono 5 de la unidad entrante, de la unidad ribosante o nucleotídica entrante con el carbono 3. Y el crecimiento va a ser en dirección 5', 3'. Esto también grábense a fuego, por favor, que entonces el crecimiento de la hebra, es decir, el crecimiento de del polímero, va a estar dado por unión fosfato diéster entre grupo oxidrilo del carbono 3 y del carbono 5 de una segunda unidad de ribosa. Y el crecimiento de ese polímero va a tener una dirección que es 5', 3'. Se pone prima al número para identificar que ese carbono es del azúcar, no es de la base nitrogenada. Acá en nuestro ejemplo, cada uno de estos cuadritos en colores, con letras distintas, están ilustrando las bases nitrogenadas, que vieron que siempre se unen al carbono 1 del azúcar. La A corresponde a la adenina, la T a la timina, G guanina, C sería citosina y U uracina. Entonces, ¿qué es lo que constituye la parte variable del ADN? La secuencia de las bases, porque estas bases pueden ser distintas, es decir, acá puede estar timina, acá puede estar citosina, acá puede ser timina de vuelta, por ejemplo. Entonces, la secuencia de los 4 tipos de bases, adenina, guanina, citosina y timina, constituye la parte variable del ADN. Recuerden que para el caso del ARN, la timina es reemplazada por uracilo.
Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de la estructura primaria del ADN? Acá tienen una ilustración más completa que la anterior, donde tienen incorporadas las bases nitrogenadas, desarrollada, perdón, la estructura de las bases nitrogenadas. Y siempre fíjense que tenemos un extremo 5' con un grupo fosfato libre y un extremo 3' donde estaría el oxidrilo. Entonces tenemos que la estructura primaria no es nada más que la secuencia de nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Así como la estructura primaria de las proteínas en la secuencia de aminoácidos, en el caso de los oligonucleótidos y polinucleótidos, la secuencia de los nucleótidos constituyen la estructura primaria. Le vuelvo a repetir, presentan dos extremos libres, el 5' que se encuentra unido al grupo fosfato y el 3' que se encuentra unido al oxidrilo. Entonces, la secuencia también se va a nombrar siguiendo este orden. Entonces, por ejemplo, si la secuencia sería adenina, citosina, guanina, timina, se sobreentiende que la adenina, que está a la izquierda, tiene el grupo fosfato libre, y la timina, que está a la derecha, tiene el grupo oxidrilo libre en carbono 3. Entonces, la secuencia de bases está escrita en la dirección 5', 3'. ¿Se entiende, chicos? ¿Puedo volver a repetir, profe? ¿Qué no entendió? Dígame que le explico de nuevo. La última parte de la dirección. Claro. Vamos a la diapo anterior. Fíjense que estos nucleótidos, se unen una unidad con otra a través, en lugar de ser un enlace peptídico como en la proteína, es un enlace fosfodiéster entre grupos oxidrilos del azúcar, ¿sí? Entonces, fíjense que siempre se va a ir adicionando un nucleótido o condensando al polímero en crecimiento a través del carbono 3 del azúcar. Fíjense que la timina se une a la adenina a través del carbono 3. Luego la guanina se va a unir a este dinucleótido también a través del carbono 3. Luego puede venir una citosina y va a reaccionar con el grupo oxidrilo del carbono 3 y así sucesivamente va a ir creciendo este polinucleótido. Y siempre, como se va adicionando a 3', usted va a tener que en un extremo va a haber un grupo fosfato en el carbono 5', y en el otro extremo va a quedar el grupo oxidrilo libre en carbono 3', esperando recibir una nueva unidad de nucleótido. ¿Se entiende? Por eso se dice, mejor. ¿sí? Por eso se dice que la secuencia está escrita en la orientación 5', 3'. ¿Se entendió ahora? ¿O volvemos a explicar? No, ya entendí mejor. Bueno. ¿Todos entendieron, chicos? Esto es importante que entiendan desde el inicio, porque si no después se le va a complicar la comprensión. ¿Todos entendieron? ¿Están despiertos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Espérenme un poquito que me molesta acá la... Vamos a ocultar la reunión flotante. Entonces, ya vamos a complicar un poco los términos técnicos. Por ahora vamos bien sencillito. Y tenemos que, en esta instancia de la clase, tenemos que entender que cada célula en un organismo
va a tener definida la secuencia de base en el polinucleótido. ¿Qué significa eso? Que cada célula va a tener su información genética a través de la molécula de ADN. Esa secuencia entonces constituye la estructura primaria del ADN y va a tener la cadena de polinucleótido, el ADN si quieren llamarlo, va a tener un sentido de direccionalidad. Y se pueden distinguir ambos extremos, entonces, en el extremo 5' el grupo fosfato, en el extremo 3' el grupo oxidrilo. Recuerden que siempre que introducimos la palabra prima, estamos haciendo referencia al carbono del azúcar, de la ribosa, en este caso, desoxirribosa. ¿Eso les queda claro? Sí, profe. Bueno, continuemos entonces. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos una secuencia en el humano, tenemos una secuencia en un microorganismo, en el tripanosoma también y en una planta modelo como la Arabidopsis. Fíjense que si bien por ahí varían el orden en la secuencia, es decir, se altera la secuencia de bases, pero siempre están constituidos por las mismas bases y estas 4 bases están presentes en todos los organismos. Es decir, todos los organismos, el ADN que encontramos en todos los organismos, la secuencia de bases están constituidas por adenina, timina, guanina y citosina, es decir, son las mismas bases. Por eso es que no hay que tomar como que si fuese ciencia ficción hacer una planta transgénica. ¿Por qué? Porque estas bases, constituyen los ladrillos de una pared. Si nosotros desarmamos esa pared y mantenemos enteros esos ladrillos, podemos utilizarlo para construir otra pared distinta. Entonces, se puede sacar un gen. Recuerden que el gen es la secuencia completa. Supónganse que esto sea un gen, la secuencia completa para la síntesis de un producto final. Vamos a decir para la síntesis de una proteína para no complicar. Esa proteína va a definir un carácter, ¿sí? Un carácter puede ser que sea tolerante o no, por ejemplo, a un patógeno en una planta. Entonces uno puede sacar esa secuencia de una especie y ponerla a otra especie. Y no va a estar fabricando un Frankenstein. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los mismos ladrillos. Con los ladrillos podemos construir la pared que necesitemos o que se nos plazca, ¿sí? Otro dato curioso es que todas las especies, el número de adenina es igual al número de timina. Acá el concepto del término residuo es análogo al término de residuo que utilizábamos en la proteína cuando hablábamos de residuos de aminoácidos. Acá los residuos son de nucleótidos. Entonces hablamos de las bases nitrogenadas de timina, de adenina, guanina, citosina. Y por un lado el número de adenina y timina son iguales, y por otro lado el número de guanosina y citosina, guanina y citosina también son iguales. Esto constituye la regla de Chargaff. Chargaff fue quien descubrió esta equivalencia. Y tiene una explicación que ya la vamos a dar en unos minutos.
Hablemos entonces de la estructura secundaria del ADN, que fue descubierta por estos investigadores ya en 1953, el modelo de Watson y Crick. Vamos a describir, hay varias formas de la estructura secundaria del ADN, la más común de ellas, la que vemos en pantalla, la forma B larga, en la cual hay dos cadenas helicoidales de polinucleótidos que están enrolladas a través de un eje común. Fíjense, acá van las dos hebras de nucleótidos. La característica de estas hebras es que corren en sentidos contrarios, son antiparalelas. Tenemos una hebra en sentido 5', 3', y la otra en dirección opuesta. Las bases, que son estos bastones dorados, se encuentran hacia el interior de la hélice, y las cadenas de azúcar y grupo fosfato hacia el exterior, que serían estas cintas azules que ustedes observan en la figura. También fíjense que hay dos hendiduras, una con un surco mayor y otra con un surco menor. La hélice da una vuelta completa, o dicho de otra manera, la vuelta completa de una hélice involucra 10,5 pares de bases, y eso tiene una altura de 3,6 nanómetros. Las cadenas de bases están unidas a través de enlaces puente de hidrógeno. Y el número de bases o la secuencia posible de bases no está restringido. Es decir, puede haber X número de bases. La presencia de estos surcos le va a permitir a la molécula de ADN interactuar con ciertas proteínas, que es importante tanto para su condensación como para su activación o la activación del gen para que comience a sintetizarse el ARN mensajero o su cesión. Entonces, la estructura secundaria del ADN está constituida por una doble hélice o una hélice conformada por dos hebras que corren en sentidos opuestos, por eso se llaman antiparalelas. Un giro completo de la hélice involucra 10,5 pares de bases. Esa doble hélice en sentido antiparalelo origina hendiduras de distintos grados, dando lugar al surco mayor y al surco menor. Muchos
es decir, van a encontrar en muchos libros que para explicar la estructura secundaria, esto se hizo a través de rayos X y otras tecnologías, difracción de rayos X. Le decía que hay algunos libros que para explicar la estructura secundaria del ADN hacen analogía con una escalera. Entonces dicen que los brazos de la escalera están constituidos por los azúcares unidos al grupo fosfato, y los peldaños de la escalera estarían dados por las bases nitrogenadas que se encuentran hacia el interior unidas a través de puentes de hidrógeno. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que vamos a prestar atención a las bases nitrogenadas. Este esquema me gusta porque creo que ilustra bien cómo se genera la estructura secundaria. Fíjense que acá tenemos las dos hebras que corren en sentidos contrarios, antiparalelos. Una está corriendo en sentido 5', 3' hacia abajo, y la otra en sentido 5', 3', pero orientada al revés. Eso significa que están cruzadas las bases. El otro detalle es que, fíjense que acá tenemos que las bases, y esto explica la complementariedad de bases porque no se puede unir cualquiera con cualquiera. Acá tenemos la adenina como purina, la timina como pirimidina. Fíjense, en primer lugar, que se van a unir una piridina, una derivada de la piridina, con una purina. Fíjense, timina, adenina, guanina, citosina. Adenina, timina, guanina, citosina. Siempre va a haber complementariedad entre adenina, timina, guanina, citosina. Y fíjense que eso es así, o se explica, dado que la adenina con la timina están unidas a través de dos puentes de hidrógeno. Esto que está señalado acá en naranja son los puentes de hidrógeno. Y la guanina con la citosina se une a través de tres puentes de hidrógeno. Siempre va a ser una purina con una pirimidina, porque por el efecto estérico, es decir, no hay espacio para que sea, es imposible que hayan dos moléculas de purina acá formando, o que en forma inversa sean dos pirimidinas. Por eso está dado que sea una base purínica y una base pirimidínica. Entonces, grábense a fuego. La complementariedad sería adenina-timina, guanina-citosina. AT-GC. Y utilicen alguna mnemotecnia para recordar eso. Y fíjense que las cadenas, sería el brazo de la escalera, están constituidos por los enlaces fosfodiéster en la desoxirribosa. Entonces, acá se puede considerar también que la sumatoria de adenina más guanina es igual a timina más citosina. Es decir, la sumatoria de las bases purínicas va a ser igual a la sumatoria de las bases pirimidínicas. ¿Por qué? Porque tiene que haber uno y uno. Una base púrica y una base pirimidínica. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Voy muy rápido, quieren que vuelva atrás. Este es el momento, si no entienden, Profe, sí. ¿a qué se refiere con el efecto estérico? Tamaño.
Es imposible que acá se puedan poner dos purinas juntas. Además, digamos, de la posibilidad de formar los puentes de hidrógeno, tiene que ver el tamaño de la molécula. Dos purinas juntas no entran acá. Y si acá entran dos purinas juntas, usted no va a poder enlazar después dos pirimidinas juntas porque van a ser más chicas las moléculas y no va a haber la distancia mínima necesaria para que se genere el puente de hidrógeno entre ambas moléculas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Podemos seguir? Podemos seguir, profe. Bueno. Entonces, lo que acabamos de ver es la conformación o la estructura secundaria en forma B, que es la más común de encontrar en los organismos, ¿sí? Y esa formación que yo le decía, sobre todo el surco mayor, da la posibilidad de que se unan ciertas proteínas que reconocen secuencias específicas o porciones específicas del ADN, donde se pueden asociar. Una de esas proteínas que se une al surco mayor son las histonas. Hay distintos tipos de histonas con distintas funciones, pero una de ellas es la de facilitar la condensación del ADN, de la molécula del ADN, para que ocupe menos espacios, y hace como un efecto de rulero. Sus mamás en algún momento habrán usado ruleros. Hagan de cuenta que esto es un rulero y la hebra de ADN, que esto celeste que se envuelve, sería el cabello de la dama. Entonces lo que hace es un efecto rulero para que ocupe menor superficie la molécula de ADN. Esto ya vamos a ver cómo se empaqueta la molécula de ADN. ¿Sí? Entonces el ADN envuelve a las histonas, va formando como un ovillo y ocupa menos lugar. También sirven para que neutralicen la acidez de la molécula de ADN. Entonces la forma B es considerada la forma nativa porque es la más común de todas. Se encuentra en condiciones óptimas de humedad relativa o de hidratación celular, es decir, cuando la hidratación es de al menos 92%. Cada vuelta de la hélice involucra 10,5 pares de bases, tiene un sentido de electrógeno. Esta sería la forma B, la que está acá en el medio. Después hay una variante de la forma B, que sería la forma A, y esta forma se encontró en tejidos deshidratados, cuando la humedad relativa a la célula es inferior al 75%. Se encontró que, bueno, obviamente tiene el mismo sentido de giro, de electrógeno, pero está como más condensada, y en lugar de tener 10,5 pares de bases por vuelta, tiene 11. Por eso que ustedes lo ven más cercanos acá, o más chicos los surcos. Y por último tenemos una forma Z, que pueden encontrarse en ciertas zonas.
Y esto ocurre tanto en procariotas como en eucariotas, pero si no se sabe mucho y no se sabe mucho tampoco la razón de ser. La característica es que los grupos fosfatos se encuentran en forma de zigzag, cambia el sentido de giro de la hélice, de ser dextrógira pasa a levógira, y se encuentra aún más condensada que la forma A, teniendo en cada vuelta de la hélice un total de 12 pares de bases. Pero no se sabe mucho sobre esta. Lo importante es que ustedes tengan en claro entonces la estructuración de la forma B, el plegamiento B del ADN. El tamaño de la molécula de ADN es muy grande, se miden en pares de bases, y el rango va de 5 a 100.000 kilobases, y una kilobase tiene 1000 pares de bases. Un par de base de la forma B tiene una masa de 660 Dalton y una longitud de 3.4 A. Estos son datos ilustrativos. Lo importante es que ustedes sepan entonces que es una estructura muy grande y puede ir hasta los 100.000 kilobases. Perdón. Entonces, en el ADN, las bases nitrogenadas purínicas o derivados de la purina, tenemos la adenina y la guanina. Derivados de la pirimidina tenemos timina y citosina. Las bases nitrogenadas tienen complementariedad. La adenina se une a la timina y la guanina se une a la citosina, es decir, una purina con una pirimidina siempre. En el caso de la adenina y la timina se unen por 2 puentes de hidrógenos. En el caso de la citosina y guanina se unen a través de 3 puentes de hidrógeno. Entonces, a la estructura secundaria del ADN la podemos homologar con una escalera, en donde los brazos de la escalera constituyen los enlaces fosfodiéster a nivel de la ribosa, desoxirribosa, y el interior o peldaño de la escalera estarían constituidos por las bases nitrogenadas. La parte variable del ADN es la secuencia de estas bases nitrogenadas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿Sí? el ordenamiento de cómo se disponen los peldaños de la escalera, por así decirlo, porque no estoy muy canchero todavía, digamos, es lo que le dicen información genética. La información genética es la secuencia o el orden de cada una de las bases. Ya vamos a ver a continuación que para que exista la transcripción de un gen,
Un gen entonces es la porción de ADN o la secuencia de bases necesaria para la síntesis de un producto final. Llamémosle proteína, puede ser ARN también, ¿sí? Entonces, ese gen va a tener, es decir, va a depender de la secuencia del orden que tenga esas bases. En el momento de la transcripción, en el momento que se sintetice el ARN mensajero, o sea que se exprese ese gen, se va a separar la doble hebra en ese espacio donde se va a transcribir ese gen, se van a separar estos puentes de hidrógeno y el ARN mensajero se va a sintetizar con la base complementaria que está leyendo. Entonces, si en el ADN, supónganse, acá tenemos adenina, el ARN que si lee eso, en su síntesis, en lugar de poner adenina, va a poner su complementaria, que sería timina, pero como el ARN no tiene timina, reemplaza por uracilo, en su hebra en crecimiento va a poner uracilo. Si acá, por ejemplo, esto sería una citosina, entonces va a poner la base complementaria, que sería guanina, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Esa era su pregunta? Sí, profe, a lo que quería ir es que el ordenamiento de esas 4 bases distintas va a determinar el color de ojo de la persona, la estatura de la persona, todo eso, digamos, va a determinar esas 4 bases. Sí, el ordenamiento de esas bases sí, pero decir no es solamente 4 bases, es el ordenamiento en un determinado gen. El gen puede ser 800, 1200 pares de bases, ¿sí? Si hay una alteración en ese orden, estamos en presencia de una mutación. El orden está prescrito en la molécula de ADN de sus antecesores inclusive. Cuando se sintetiza, ya vamos a ver a continuación, cuando se duplica o se sintetiza el ADN, requiere de una hebra que le sirva de molde. Y ese molde es el progenitor. ¿Está? Por ahora le dejo ahí, ya le van a ir completando el rompecabezas a medida que transcurre la clase, que le voy a ir introduciendo cositas nuevas. Pero hasta acá, ¿entendió? Es decir, ¿se evacuó su pregunta, su duda? Sí, profe, sí. Muchas gracias. No, por favor. Continuemos entonces. Entonces, la estructura primaria del ARN, como la estructura primaria del ADN, está dado por la secuencia de bases nitrogenadas. Entonces, a igual que el ADN, las bases nitrogenadas del ARN son citosina, guanina y adenina. Y reemplaza timina por uracilo. Esa es la diferencia entonces en la estructura primaria del ARN respecto al ADN. Reemplaza entonces la timina por uracilo. Esa es una de las diferencias en la estructura primaria. La otra diferencia es que el azúcar en el ARN es ribosa, mientras que en el ADN es la desoxirribosa.
A diferencia del ADN, el ARN está constituido por una única hebra, es decir, es monocatenario. Entonces, como diferencias estructurales tenemos el reemplazo de una base pirimidínica, timina, por uracilo. También diferencia en el azúcar, en lugar de ser desoxirribosa como en el ADN, es ribosa, es decir, está presente el grupo oxidrilo en el carbono 2, el azúcar. Y además es una estructura, está constituido por una única hebra, es decir, es monocatenario, a diferencia del ADN que lo constituyen dos hebras. El ARN puede plegarse y en esos pliegues pueden formarse puentes de hidrógenos y complementarían las bases como ya hemos visto, pero esos puentes de hidrógeno se van a dar entre bases que se encuentran en una misma hebra. Es por los pliegues que sufre la molécula. No es que se traten de hebras distintas. Eso que quede claro, por favor. ¿Qué ARNs encontramos? Tanto en procariotas como en eucariotas tenemos ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Y estas son las sinonimias que se utilizan. El ARN ribosomal forma parte, ribosomal o ribosómico, forma parte de los ribosomas. Los ribosomas están constituidos por ARN ribosómico y proteínas. Por eso son los más representativos. El 80% del ARN de una célula es ARN ribosomal. Son polímeros largos, 3.700 nucleótidos aproximadamente. Ya vamos a ver cómo está constituido el ribosoma. Tiene dos subunidades. La subunidad mayor, en este caso, 3.700 nucleótidos, y la subunidad menor, 1.700. Luego tenemos el ARN transferencia, que constituye aproximadamente un 15% del ARN total. Son unidades mucho más cortas, lo integran unos 75 nucleótidos. Y ya lo vamos a ver, pero es el encargado de acercar el aminoácido correcto para que se una a la proteína en crecimiento. Y por último tenemos el ARN mensajero, que dependiendo de la actividad de la célula en ese momento representa hasta un 5% del ARN total. Y el tamaño es heterogéneo porque varía según qué gen se esté expresando. Pero generalmente andan, un ARN mensajero maduro está entre los 600 y 1200 bases. Esto es una tabla ilustrativa sacada del ARN de Escherichia coli.
Luego tenemos otros ARNs, como el ARN nuclear pequeño y los microARNs, que tienen que ver más con funciones catalíticas en el momento de expresión de los genes. Todos estos genes, entonces, todas las moléculas de estos ARNs son sintetizados entonces por la expresión de genes, es decir, por secuencia de genes, secuencias de bases presentes en el ADN. Recuerden que entonces un gen es la secuencia de bases del ADN necesaria para la síntesis primaria de un producto final, que puede ser ARN o proteína. Profe, Sí, ¿todos estos ARN se generan dentro del núcleo o hay otros que se generan afuera, digamos? la síntesis siempre de los ARN, siempre la síntesis va a estar dada en el núcleo porque se sintetizan a partir del ADN. Una vez que se sintetizan van a salir del núcleo y van a cumplir su función determinada, o formar parte de ribosomas, o participar como ARN transferencia, o llevar la información como ARN mensajero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Si nosotros vemos en esta figura, esta ya la adelanté la semana pasada en proteína para ejemplificarle nada más dónde se llevaba a cabo la síntesis de proteína. Ahora lo vamos a ver en detalle. A partir del ADN se va a sintetizar una molécula de ARN mensajero. Eso es lo que habrán visto y lo que tal vez tengan en claro hasta el momento. Y ese ARN mensajero va a salir del núcleo, va a ir al citoplasma hasta los ribosomas, donde se va a sintetizar la proteína. También vemos en esta célula vegetal que tanto cloroplasto como mitocondrias tienen ADN propio, es decir, no está solamente es decir, no hay solamente ADN nuclear, sino que también hay ADNs en orgánulos como cloroplastos y proteína, y mitocondria, donde se sintetizan proteínas específicas que se van a utilizar en esos órganos. La teoría evolutiva considera que estos orgánulos eran básicamente bacterias, microorganismos que se fusionaron en simbiosis con las células. Por eso que tienen, la teoría evolutiva considera que por eso tienen, por un lado, su ADN propio, pero que además su ADN es circular como es en las bacterias. Pero bueno, esa es una acotación al margen. Lo importante entonces es que a partir del ADN se va a sintetizar un ARN mensajero, que va a llevar la información genética, es decir, la información de ese gen que se está expresando, para la síntesis de una determinada proteína. Pero ese ARN que se sintetiza, para ser funcional, debe sufrir una maduración. Por eso se habla que su síntesis primaria es un pre-ARN mensajero. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese pre-ARN mensajero, tiene en su secuencia, tiene regiones que van a transcribir
o van a codificar un aminoácido, y otras regiones que actúan como espaciadoras en la secuencia, pero que no tienen una finalidad de transcripción. Entonces, el pre-ARN mensajero está constituido por exones e intrones. Los exones, que están acá en color naranja fuerte, son las porciones o las secuencias del ARN mensajero que codifican un aminoácido. Es la región codificante. Y los intrones, que no tienen esa función, separan, o es la región interespaciadora, separan dos regiones codificantes. Esto constituye el transcripto primario o el pre-ARN mensajero. Profe, ¿puede ser que ahí intervenga una enzima? Varias enzimas, ya vamos a ver. Además, fíjense que tiene un sentido 5', 3', en 5' tiene lo que se llama una capucha o una cabeza de 5-metiladenosina, que le sirve, entre comillas, para bucear en el citoplasma y llegar al ribosoma. El transcripto primario se va a perder los exones, a la vez que va a sufrir una poliadenilación, una cola de adenina, va a adherir una cola de adenina a su extremo 3'. Entonces, se van los intrones, se agrega la cola de poli-A en el extremo 3', constituyendo el ARN mensajero maduro. Entonces, el ARN mensajero maduro, que se va a transportar a través del citoplasma, consta de una cabeza de metilguanosina y una cola de poli-A. Y se eliminaron todos los intrones y la región no codificante, quedando únicamente los exones. Eso va a los ribosomas y a través de la acción de ARN ribosomal, ARN transferencia y ARN mensajero, se va a producir la traducción, es decir, el pase de ARN mensajero a una proteína, es decir, se va a producir la síntesis de la proteína. ¿Se entiende, chicos? La cola de poli-A es necesaria para producir el anclado, entre comillas, del ARN mensajero en los ribosomas para fijarlo de alguna manera y que el ARN de transferencia pueda leer la información para poner el aminoácido correcto en la síntesis de la proteína. Esa es la función del poli-A. ¿Se entiende, chicos? Quiero que por lo menos hoy vayan cazando la idea. Obviamente van a necesitar leer, interiorizarse un poco más en un libro de bioquímica para poder entender completamente, pero si hoy están tomando la idea de cómo es el proceso, estamos cumpliendo con el objetivo de la clase, ¿sí? Profe, ¿Le escucho? ¿en qué momento se forma el ARN ribosomal y el de transferencia? A través de la expresión de genes. Es decir, así como acá estamos por sintetizar una proteína, el DNA también tiene los genes necesarios para que se sinteticen cada uno de esos ARN. No es que se expresa un gen y hasta que se termine de expresar ese gen está apagado el ADN. Se puede expresar muchos genes a la vez.
Entonces, a la vez que usted puede estar sintetizando proteínas, también puede estar aumentando el número de ARNs. ¿Se entiende? Sí, no sé, una vez yo leí, no sé dónde leí o me pareció leer que una vez que se forman las proteínas, esa hebra de ARN vuelve a entrar en el núcleo para volver a convertirse en una ARN mensajero. ¿Eso puede ser, profesor, o imposible? No, no. No, es una vez que se leyó, es decir, una vez que se transcribió la información del ARN mensajero, es decir, que se sintetizó la proteína, ese ARN mensajero se vuelve a recuperar pasa por distintos procesos y se recupera nuevamente las bases, ¿sí? Para nuevamente estar disponible, pero como bases aisladas, y sintetizar nuevamente un nuevo ARN mensajero a partir del gen que se esté expresando en ese momento. No es que vuelve la molécula de ADN. Ese ARN va a sufrir hidrólisis y se van a separar las bases nucleotídicas. ¿Se entiende? Ah, bueno, profe, sí, Es es decir, como que usted desarma la secuencia y después el sistema va a armar una nueva secuencia en base a los genes que se estén expresando. es como que Es las decir, va piezas a esperar en vuelven de orden nuevo. para poder copiar un gen. No sé si me alcanzo a explicar. Sí, profe, sí, sí. Muchas gracias. ¿Sí? No, por favor. Profe, ¿Alguna otra pregunta? Sí, le escucho. usted habló de aminoácido hoy. ¿En qué momento se une el aminoácido o cómo se forma la unión esa? Si me da unos minutos, enseguida le explico eso en detalle. Pero eso va a ser a través de la interacción entre el ARN transferencia y el ARN mensajero en el momento de la transcripción. Pero denme unos minutos que ya le explico eso, ¿sí? Bueno, ¿Puede ser? ¿Sí? sí, Ahí venimos. Entonces, la síntesis del ARN mensajero a partir del gen que se está expresando, así llamémosle a partir del ADN, recibe el nombre de transcripción. Ese ARN mensajero va a sufrir su maduración, es decir, van a desaparecer los intrones, ¿sí? Se va a formar la capucha y la cola de Polía, y va a ir al citoplasma, es decir, a los ribosomas, donde esa información va a ser traducida en la síntesis de una proteína en particular. Ese proceso entonces de pase de información del ARN de transferencia a la síntesis de proteínas se llama traducción. Lo importante es que el ARN mensajero se va a transcribir a partir de una de las dos hebras o bandas del ADN. Y cualquiera de las dos bandas, como son complementarias, pueden servir de molde para que se sintetice el ARN. El ARN, ya vamos a ver, se sintetiza a partir de la acción de una enzima que se ' ARN polimerasa y de otras enzimas más. Y la dirección de síntesis siempre entonces va a ser 5', 3'. Entonces, disculpe, profe, acá se me cortó a mí y no sí, escuché el nombre de la enzima. RNA polimerasa. Después lo vemos en detalle. RNA, perdón, le estoy diciendo ya costumbre de utilizar en inglés. ARN. ARN polimerasa. Entonces, acá vemos un esquema donde tenemos la secuencia de un determinado gen, fíjense con lectura 5', 3'. Esto sería un gen en una porción de ADN. Si nosotros separamos las hebras,
cualquiera de las dos hebras del ADN puede servir de molde para que se sintetice un ARN mensajero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se sintetiza eso? Si en el molde, en el ADN, tiene una guanina, el ARN mensajero va a poner en una citosina, que sería la base complementaria de la guanina. Lee citosina, pone guanina. Guanina, citosina. Lee adenina, y como no tiene, o en el ARN se reemplaza la timina por uracilo, entonces pone uracilo. En ese caso, en el ARN, la complementaria de adenina sería uracilo. Si lee timina, pone su complementaria, que es adenina. Nuevamente lee adenina, pone uracilo, y así sucesivamente, hasta que llega al poli A, donde va a poner la complementaria, que sería el uracilo. Esto sería un transcripto de ARN, o sea, el ARN mensajero necesario para que se sintetice la proteína. Fíjense que hay un sentido, de orientación, 5', 3', y de la misma manera la proteína también va a tener una dirección, a la izquierda el grupo amino, a la derecha el grupo carboxilo. Entonces, dependiendo de la expresión de los genes, el ARN mensajero puede constituir del 5 al 10% del ARN total en una célula. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, acá vemos en detalle la maduración del ARN mensajero. Entonces tenemos secuencias codificantes, los exones, y secuencias no codificantes, que serían los intrones. Tenemos una cabeza o capucha de 7-metilguanosina y una cola de poli A, entonces, que pueden ser de 150 a 250 bases de poli A, que le sirve de anclaje. En el proceso de maduración, entonces, se eliminan las regiones no codificantes, se eliminan los intrones, y queda formado el ARN mensajero maduro, que va a salir del núcleo hacia el citoplasma. ¿Cómo está constituido entonces el ARN mensajero maduro? Por la capucha de 7-metilguanosina, una cola de poli A y los exones soldados, es decir, la secuencia de nucleótidos que se va a traducir en una proteína. ¿Eso le quedó claro? Sí, ingeniero. Bien. Ahora pasemos entonces al ARN ribosomal o ribosómico. Como le decía al principio, el ribosoma está constituido por ARN ribosomal y proteínas. Acá tenemos, y consta de dos subunidades, llamadas subunidad mayor y menor. Acá tenemos un ejemplo de ribosoma bacteriano, y este es un ribosoma a la derecha de eucariotas.
Por un proceso de sedimentación se asignan unidades Esber o heces a, a las subunidades de ribosomas, y de esa manera tenemos un dato dimensional para ver el tamaño de las subunidades. 30S es la subunidad menor y 50S sería la subunidad mayor del ribosoma bacteriano. En cambio, el ribosoma eucariota está constituido por dos subunidades, 40S y 60S. Fíjense que en el ARN ribosomal bacteriano, la subunidad 30S, la subunidad menor, está constituido por RNA ribosomal de 16S, que tiene esta cantidad de nucleótidos, 1540 nucleótidos, y 21 proteínas distintas. Mientras que la subunidad mayor tiene dos fracciones de RNA ribosomal, una 5S y otra 23S, y 36 proteínas. Lo importante acá es que sepan que es una mezcla de ARN ribosomal y proteínas. Pero lo que le quería destacar en este caso es que esta secuencia de RNA 16S, la subunidad menor de los microorganismos, se utiliza en estudios llamados metagenómicas para poder identificar las bacterias. Solamente un 5% de las bacterias identificadas hasta el momento son bacterias cultivables, es decir, que se lo puede cultivar en un medio nutritivo en condiciones in vitro, crece la colonia de bacteria y bueno, a partir de allí pueden hacer la caracterización morfológica y sistemática de esa bacteria. Pero con como le decía al principio, con el advenimiento de la biología molecular, directamente se estudia la secuencia de ARN ribosomal, el 16S, y según la variación en la secuencia va a estar dado, esas mínimas variaciones que se dan en las distintas especies permiten separarlo e identificar su nombre, es decir, su género. Después para especies se hace algunos estudios complementarios, pero sirve también para eso. Y en los eucariotas, entonces la subunidad menor, compuesta por RN ribosomal 18S y que tiene unos 1900 nucleótidos aproximadamente y 33 proteínas. Y la subunidad mayor tiene 3 hebras de RNA ribosomal, que son la 5S, la más pequeña, 28S y luego tiene la 58S con 160 nucleótidos y 49 proteínas. Esa es la complejidad que ustedes pueden tener entonces en los ribosomas. Por último, el ARN de transferencia consta de 75 nucleótidos. Existe al menos una ARN de transferencia por cada uno de los 20 aminoácidos proteicos que veíamos en la clase anterior. En general hay 2 o 3 por cada uno. Tenemos que en el momento de activarse, es una hebra monocatenaria porque es una ARN que tiene en el extremo 5' perdón, el grupo fosfato, en el extremo 3', común a todos los ARN de transferencia, tenemos una cola de adenina, citosina, citosina, y el oxidrilo del
carbono 3' del nucleótido de adenina, es el punto activo donde se van a anclar el aminoácido correspondiente en la síntesis. Tiene además 3 lóbulos, en donde el lóbulo central constituye el anticodón, va a tener las 3 bases complementarias al codón. El codón sería la unidad informativa del ARN de transferencia, constituido por 3 bases. Esas 3 bases codifican para un determinado aminoácido. Entonces, la base complementaria del ARN de transferencia, complementaria al codón, va a determinar qué aminoácido se ancla en su extremo, y acá se llevaría a cabo la síntesis de proteína. ¿Se entendió? Después vamos a volver sobre eso. Ahora estamos hablando cómo están constituidos cada uno de los ARN, ¿sí? Después vemos en detalle la síntesis de proteínas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Acá a la izquierda, a la derecha, perdón, ven la forma plegada del ARN de transferencia, no activo todavía, donde ustedes ven la generación de varios puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, pero siempre hablando de una misma hebra, ¿sí? Entonces los pliegues que sufren en su momento de activación, toma esta conformación trilobulada, donde el lóbulo del centro, o bucle del centro también, en lugar de decir lóbulo, algunos libros le dicen bucle, se va a encontrar el triplete de base que debe ser complementario al ARN de transferencia, al codón del ARN de transferencia. Luego tenemos los ARN nucleares pequeños y los microRNs que participan en la regulación de la expresión génica, uniéndose al ARN mensajero y bloqueando su expresión. También algunos ARNs nucleares pequeños participan en el transporte de las proteínas recién sintetizadas. Los ARNs pequeños también participan en la soldadura de los exones. Recién hablábamos de la maduración de los ARN mensajeros, separándose los exones los intrones de los exones. Entonces la soldadura de esos exones, en ello participan los ARN pequeños. Los microRNs participan controlando la expresión de los genes, inhibiendo la formación de la proteína, o afectando, alterando la formación de la proteína. Entonces, los microRNs lo que hacen es regular la síntesis de proteínas. Si nosotros tenemos el mecanismo normal de transcripción del ADN en una molécula de ARN de transferencia y luego la traducción de esa información en una proteína, lo que hacen los microRNs es interferir en esta etapa, en la traducción, no permite que se traduzca la información en una proteína. Es una manera de regular el sistema.
también participan ejerciendo controles, por ejemplo, a través de la metilación de las bases, inhibiendo la expresión de los genes también. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando mucho con microRNA. No sé si le ubican a la ingeniera Duarte, la ingeniera María José Duarte, que está en la parte de los trabajos prácticos. Su tesis doctoral tiene que ver justamente con microRNA o ARN que se encuentran o que participan en rejuvenecimiento de plantas. Estamos estudiando rejuvenecimiento en la Tierra Marte a través de la expresión de los microRNA, de 2 microRNA en particular, y bueno, eso constituye la tesis doctoral de la ingeniera Duarte. Bien, si tenemos noción de la estructura de ADN y ARN, estamos en condiciones de hablar acerca del flujo de la información génica, que sería la síntesis de proteínas. Se nos fue el tiempo, se nos fue la clase de hoy, son 9:29, así que vamos a continuar mañana con esta parte. Y les voy a hablar también acerca de los trabajos que estamos haciendo de genómica en mi laboratorio. Justamente el laboratorio que fundé y que dirijo actualmente se llama Biotecnología Aplicada y Genómica Funcional, así que este es nuestro trabajo. Y bueno, me gustaría que se lleven un pantallazo de qué es lo que estamos haciendo actualmente. Así que les invito a participar en el teórico de mañana. Yo creo que ustedes como agrónomos, una de las bases que se tienen que llevar es justamente todo lo que tiene que ver con expresión de genes, porque hoy ya en las profesiones es común hablar de plantas transgénicas con este carácter, con aquel carácter, y bueno, hay que tener la formación académica para comprender de qué se trata, ¿no? Así que no sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá. Si no, mañana a las 10 de la mañana continuamos entonces con el flujo de la información genética. Inge, yo tengo una pregunta. ¿Le escucho? No estoy seguro si cada tipo de ARN sintetiza una proteína o se tienen que complementar los 3 tipos para sintetizarlo. Cada ARN cumple una función distinta y como resultado da la traducción o la síntesis de una proteína. ¿Qué significa eso? El ARN mensajero lleva la información desde el ADN, desde el gen que se está expresando, al ribosoma. ¿Dónde? ¿Cómo es esta información? Bueno, le tengo que adelantar. La información se da por tripletes de bases. 3 bases codifican un aminoácido. En el ARN de transferencia, esa información entonces está dividida cada 3 bases. Y recibe el nombre de códon. Hay un códon de iniciación, es decir, le dice al ribosoma que inicia la síntesis. También hay 3 codones de finalización, le dice cuándo parar. ¿Se entiende? Y en el medio de eso hay distintas combinaciones de tripletes de base que le va a indicar qué aminoácido debe agregarse en la secuencia en crecimiento. Hay por lo menos un codón o un triplete de base para cada uno de los aminoácidos proteicos que vimos la clase pasada. Entonces, el ARN de transferencia, tiene a su cargo acercar el aminoácido específico para el cual está ordenando a través del codón el ARN mensajero.
¿Y cómo se sabe que es el aminoácido específico? Porque el ARN transferencia en el lóbulo central tiene que tener también un triplete de base que recibe el nombre de anticodón, que debe ser complementario al codón, complementario al triplete de base del ARN mensajero. Entonces no hay cómo errarla ahí hablando en criollo, ¿sí? Siempre tiene que haber complementariedad entre el codón y el anticodón. En todo este escenario, el ARN ribosómico, junto con las proteínas que contiene, cumplen funciones catalíticas, es decir, permiten que esta reacción se lleve a cabo. ¿Se entendió? Profe, entonces el codón tiene el aminoácido. El codón es una secuencia de 3 bases, imagínese adenina, guanina, citosina, que le va a indicar al ARN de transferencia qué aminoácido tiene que poner. ¿Se entiende? Sí, sí. Mañana Sí, vamos a dedicar gran parte de la charla a entender el mecanismo, a entender esto que le estoy adelantando hoy para evacuarle su duda. ¿Sí? Mañana lo vemos con esquemas en detalle. Pero lo que quiero que se lleve hoy es que el codón está constituido por un triplete de bases, son 3 bases, cuya secuencia le va a indicar al ARN de transferencia qué aminoácido poner en la hebra de proteína en crecimiento. ¿Y cómo sabe el ARN de transferencia? Porque el ARN de transferencia tiene que tener en su lóbulo central las 3 bases complementarias al codón, que recibe el nombre de anticodón. Entonces, si el codón del ARN mensajero está formado por adenina, guanina, citosina, el anticodón debería ser uracilo, citosina, guanina, es decir, las 3 bases complementarias al codón. Y eso le va a indicar a la ARN de transferencia, supóngase que en su extremo 3' tenga, no sé, cualquiera de los aminoácidos, una histidina, por ejemplo. Y va a ser una histidina y no una alanina, porque esa histidina va a estar en correspondencia con el codón. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Mañana se le va a aclarar más cuando veamos en Findina, los esquemas, etcétera, etcétera, pero quiero que le queden claro eso. La complementariedad de codón en el ARN mensajero y anticodón en el ARN de transferencia van a indicar qué aminoácido debe agregarse a la proteína en crecimiento. ¿Está? Estamos. ¿Se entendió? Sí, profe, esa nomás era mi duda. Ahora ya tengo Bueno, ya tengo un bueno, panorama entonces, mejor. bueno, entonces mañana nos vemos a las 10, chicos. Charlen entre ustedes y díganme qué modalidad tomamos entonces para la semana que viene, así yo ya voy poniendo una agenda, ¿sí? Bueno, entonces si no hay preguntas, me despido de ustedes porque ya... Perdón, profesor. ¿Modalidad de qué? Perdón, profe, se me corta el Claro, internet. si la clase que viene, si damos clase el lunes o le dejo grabadas las 2 clases. Pues recuerden que el martes no voy a estar en Corrientes. Por eso ya le dejo grabado la clase del martes. Como lunes feriado, si no quieren tener clases, le dejo grabado la clase del lunes. También. Eso contéstenme mañana, por favor. Bueno, Ok, profe. ¿Sí? Bueno, que tengan una buena jornada y me despido entonces hasta mañana, chicos. Mañana, profe. Hasta mañana, profe. profe.